Hola. Bueno, en esta actividad de Passive Voice Simple Present vamos a empezar a ver lo que es la voz pasiva. Pero para saber lo que es la voz pasiva, primero tenemos que entender lo que es la voz activa, ¿sí? Bueno, como dice acá en este cuadro que está medio en amarillito, dice ¿qué es la voz activa? Es cuando decimos que cuando alguien hace algo. O sea, el sujeto de la oración es el que hace la acción. Por ejemplo, la oración, yo hago una torta, yo es el sujeto y hacer la torta es la acción, ¿sí? Entonces es una oración en voz activa porque el sujeto es el que hace la acción, ¿sí? Yo hago la torta. En cambio, en la voz pasiva, el sujeto de la oración no hace nada, sino que le hacen, las cosas le suceden. Ejemplo, la torta es preparada por mí. En la oración, la torta es preparada por mí, la torta, que es el sujeto de la oración, no hace nada, no se prepara a sí misma, sino que es preparada, le hacen. ¿Sí? Hay un agente que le hace algo. Esa es la diferencia entre voz activa y voz pasiva. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar ahora en voz pasiva en presente simple y voz pasiva en todos los tiempos verbales, pero nosotros solo lo vamos a trabajar en presente. Entonces tenemos aquí debajo un diagrama, ¿sí? Que muestra una oración en voz activa, he opens the door, donde he es el subject, el sujeto, opens es el verbo, ¿sí? Y object es, the door es the object, la oración está aquí al lado, dice él abre la puerta. Para pasar esta oración, convertirla en voz pasiva, el objeto se convierte en sujeto de la oración. The door, y ahora yo no puedo decir la puerta abre a alguien, no, la puerta es abierta. Entonces pongo the door is opened. Tengo que agregar el verbo to be, ya sea am, is o are, en este caso es is porque estoy hablando de un objeto, y luego pongo, si yo quiero agregar quién realiza la acción, pongo la palabra by y mi sujeto va a pasar como agente, que es el que hace la acción. Luego vamos a ver por qué he pasa como him, ¿sí? No puedo poner el pronombre personal, tengo que poner un pronombre objetivo, más abajo lo vamos a ver. Y esta oración en voz pasiva me queda, la puerta es abierta por él, ¿sí? Como pueden observar, la puerta no hace nada, sino que la puerta le hacen, por eso se llama voz pasiva. La estructura en cualquier oración en voz pasiva es la siguiente. Sujeto, después viene el auxiliar, am, is o are, si es afirmativo, o am not, isn't o aren't, si llega a ser una oración negativa para decir la puerta no es abierta por él, por ejemplo, sería the door isn't opened by him, ¿sí? Entonces ahí voy a ponerme auxiliar en negativo, isn't. Y el verbo en pasado participio. ¿Dónde está mi verbo en pasado participio? Lo vamos a buscar en la lista de verbos. Si nosotros observamos la lista de verbos, esta lista tiene 4 columnas. La primera columna está en infinitivo, segunda español, tercera pasado simple, y la última columna está en pasado participio, past participle. ¿Sí? Y entonces esta es la forma del verbo, la última columna en nuestra lista, es la forma del verbo que vamos a utilizar. Volvemos a nuestra voz pasiva. Ejemplo, dice, the house is cleaned by my mother. Observen, la casa es limpiada por mi mamá, ¿sí? Entonces usé el auxiliar is para decir es limpiada y el verbo clean en pasado participio. Si bien el verbo está en pasado participio, mi oración está en presente. ¿Por qué? Porque mi auxiliar está en presente, ¿sí? Cuando veamos pasado vamos a ver que la diferencia va a ser que acá en vez de is va a decir was, para decir fue limpiada, ¿sí? Pero como es presente usamos is, by my mother, ¿sí? Introduzco quién hace la acción con la palabra by. Debajo agrega esto que yo dije de la palabra by. Dice, cuando queremos agregar quién hizo la acción, debemos poner la palabra by. The dinner is prepared by me. Esto sería la cena es preparada por mí. Y acá debajo les hago un recordatorio, ¿sí? De cuándo uso am, is y are, ¿sí? Entonces, con el pronombre personal I va am, con he, she o it, o en singular, podemos generalizar un poco más, va is, y con we, you o they, o en plural, va are. Y lo mismo en negativo, I'm not, isn't o aren't, ¿ok?
Ahora vamos a pasar a ver este cuadrito que dice cuando formamos la voz pasiva, los pronombres personales se convierten en pronombres objetivos, ¿sí? Es como los que yo les explicaba arriba. He, que es el sujeto de la primera oración, cuando pasa como agente, pasa como pronombre objetivo. Entonces, he pasa como him. De la misma manera se producen cambios en los otros pronombres personales. I va a pasar como me, para decir by me, hecho por mí. We pasa como as. You queda como you. He pasa como him. She pasa como by her. It pasa como it, es otro que queda igual. Y they va a cambiar a them. ¿Sí? Si yo en vez de decir he, si acá no es, por ejemplo, acá dice he, pasó como him. Pero acá fíjense que el agente es my mother, no dice her. ¿Sí? O sea que en el agente puede ir el nombre de una persona o puede ir su denominación, no necesariamente va un adjetivo, en este caso dice by me, ¿sí? No siempre va un pronombre objetivo. Perdón, no me salió la palabra. Vamos a nuestro primer ejercicio, donde tenemos que completar con la voz pasiva. Acá no vamos a estar pasando de activa a pasiva, sino sencillamente completar con la voz pasiva, ¿sí? Que es como cualquier ejercicio de completar con espacios, donde yo tengo que tener en cuenta esto entonces. Voy a tener que poner el auxiliar que corresponde y el verbo que me aparece entre paréntesis en pasado participio. Entonces, empieza. This program, yo ya completé, is watched by millions of people. Como está hablando de este programa, que es singular, pongo is y el verbo watch en pasado participio es watched. Si tengo alguna duda, lo busco el verbo, debe estar al final. ¿Sí? Y aquí lo tenemos en pasado participio, es watched. Bien, vamos a hacer una más. Dice paper made from wood. Entonces, el papel es fabricado de la madera. Entonces, yo aquí tengo que poner mi auxiliar, como paper es singular, pondré is, ¿sí? Y el pasado participio de make es made. Entonces me quedará paper is made from wood, ¿sí? De la misma manera voy a ir mirando y observando, ¿sí? Todas estas oraciones. Esta, por ejemplo, dice hundreds of people, está en plural. Oh, se me trabó la pantalla del Word. Ahí volvió. Se me puso mal la pantalla del Word. Ahí volvió. Bien, entonces, hundreds of people es plural, por lo tanto acá mi auxiliar va a ser en plural, va a ser are, ¿sí? O, por ejemplo, aquí abajo tenemos una oración en negativo, por lo tanto mi auxiliar va a tener que estar en negativo, ¿sí? Tengo que estar atento a esas cosas. En el ejercicio 2, ¿sí? Dice, turn the sentences into the passive voice, pay attention, there are negative sentences. Hay oraciones negativas, no todas, ¿sí? Algunas. Entonces, observen que yo que tengo, Mr. Jones watches the film. Esto es la voz activa. Yo tengo que Mr. Jones mira la película. ¿Sí? Tengo a alguien, este es mi sujeto, alguien que hace una acción, ¿sí? Sobre un objeto. Mr. Jones watches the film. Ahora, yo digo, Mr. Jones mira la película. Cuando paso a voz pasiva, yo tengo que decir la película y empiezo, ¿sí? Justamente el objeto se transforma en sujeto de mi oración. Por lo tanto, la película, a ver, vamos a cambiar el color aquí. La película, ¿por qué pongo is watched? Porque la película está en singular. Y el verbo, fíjense que pasó a pasado participio. ¿Sí? The film is watched by Mr. Jones. ¿Sí? Puse el by y agregué el nombre del agente, de quién es el que hace la acción. ¿Sí? La película es mirada por Mr. Jones. Vamos a hacer una más. Por ejemplo, the people doesn't speak English. Esto en realidad tiene que decir don't, porque people es plural. ¿Sí? Entonces, people don't speak English. La gente no habla inglés. Entonces, acá tengo el sujeto de mi oración. El verbo es don't speak, está en negativo, quiere decir que mi voz pasiva también va a estar en negativo. Y la palabra English, que es mi objeto y que va a pasar
como sujeto, ¿sí? La gente no habla inglés, o sea, el inglés no es hablado por la gente. Entonces yo empiezo. English, como tiene que estar en negativo el auxiliar y es singular, me va a quedar isn't. Y este verbo, speak, lo tengo que pasar a pasado participio. Entonces cuando lo busque, speak me va a quedar spoken. Isn't spoken by the people. Bien. English isn't spoken by the people. Ahí. Le pongo sus colores para que se identifique bien, ¿sí? Como el objeto pasó como sujeto, el verbo sigue siendo el verbo, pero lo tuve que convertir en voz pasiva, agregando el auxiliar que corresponde a este sujeto, no a la gente. Ya la gente no es mi sujeto en esta oración. Ahora mi sujeto es English, ¿sí? Y me tengo que adaptar poniendo el sujeto que corresponde. Lo que tengo que respetar, sí, es que si acá es negativo, acá también tiene que estar en negativo. Pero no va a ser el mismo sujeto. Porque esta oración está en voz activa y está en voz pasiva. Y en voz pasiva los auxiliares son am, is, are, aren't, isn't y am not. ¿Ok? Y por último tengo el agente, ¿sí? Que este no sufrió modificación alguna, quedó by the people. ¿Ok? Bueno, y así tenemos varias oraciones, ¿sí? En afirmativo, en negativo, y en algunos casos van a tener que utilizar este cuadrito para pasar el agente a voz activa, ¿sí? A voz pasiva. ¿Ok? Así que bueno, esto es todo, espero que se haya entendido. Espero sus tareas, les mando un beso grande. Bye.